El día que Julián me cargó en sus brazos para cruzar el umbral de nuestra nueva mansión, sentí que finalmente había escapado de mi pasado. Yo era una simple mesera cuando lo conocí, y él, un exitoso empresario que parecía sacado de un cuento de hadas. La casa era un palacio de mármol y cristal, rodeada de bosques que nos daban una privacidad absoluta. «Todo esto es tuyo, Elena», me susurró al oído mientras me bajaba al suelo. «Te mereces el mundo entero por haber confiado en mí». Yo lloré de felicidad, pensando que mi vida de carencias había terminado para siempre. Pero esa misma noche, mientras celebrábamos con una cena a la luz de las velas, Julián dejó las copas sobre la mesa y su expresión cambió. Se volvió fría, casi mecánica. Tomó mis manos y me miró fijamente. «Solo hay una regla en este lugar, Elena», dijo con una voz que no admitía réplicas. «Esta casa tiene un sótano debajo del ala oeste. Nunca, bajo ninguna circunstancia, debes intentar bajar allí. Está cerrado por seguridad y contiene documentos privados de mis empresas que nadie puede ver». En ese momento no le di importancia. Estaba tan agradecida por el lujo y el amor que me ofrecía que una simple puerta cerrada parecía un precio minúsculo a pagar. «Lo prometo», respondí con sinceridad. «Durante los primeros 6 meses fui la mujer más feliz del mundo. Julián me llenaba de joyas, viajes y atenciones. Sin embargo, empecé a notar comportamientos extraños. A veces, a mitad de la noche, sentía que su lado de la cama estaba frío. Cuando me levantaba a buscarlo, lo encontraba regresando del ala oeste, sudoroso y con la mirada perdida. Si le preguntaba qué pasaba, se ponía a la defensiva o me regalaba algo caro para desviar el tema. Pero la duda es como una semilla que crece en la oscuridad. Ayer, Julián salió de viaje a un congreso en otra ciudad. Estaba limpiando su despacho cuando, al mover un pesado libro de la estantería, un pequeño objeto metálico cayó al suelo con un tintineo que resonó en todo el pasillo. Era una llave antigua, de plata, con un diseño que yo conocía perfectamente. Era la misma forma de la cerradura de la puerta prohibida. Mi corazón empezó a latir con una fuerza violenta. Sabía que debía dejarla donde estaba, pero mis pies ya me estaban llevando hacia el ala oeste. Al llegar frente a la puerta del sótano, inserté la llave. Giró con un clic seco. Al abrir la puerta, un olor rancio a humedad y algo que no pude identificar me golpeó la cara. Bajé el primer escalón y al encender la luz, lo que vi en la pared me dejó sin aliento. No eran documentos lo que Julián escondía. Eran fotos mías, cientos de ellas, tomadas años antes de que nos conociéramos. El aire se me escapó de los pulmones. Me acerqué a las paredes, temblando, y mis dedos rozaron las fotografías. Eran imágenes mías, caminando por la calle, sirviendo mesas en el café donde trabajaba, incluso durmiendo en el pequeño apartamento que compartía con 3 chicas más. Eran fotos tomadas desde ángulos imposibles, a través de ventanas o desde autos estacionados. Él no me conoció por casualidad en aquel restaurante. Él me había estado cazando durante meses. Sentí una náusea profunda revolverse en mi estómago. Cada imagen estaba marcada con fechas y notas escritas a mano con la caligrafía elegante de Julián. Día 42. Hoy sonrió por primera vez. Pronto será mía. Día 110. Está cansada. Es el momento de aparecer como su salvador. Me abracé a mí misma, sintiendo un frío que el mármol de la casa no podía explicar. Mi matrimonio, mi seguridad, mi cuento de hadas, todo había sido un plan fríamente calculado. Pero mientras mis ojos seguían recorriendo aquel santuario de obsesión, algo más llamó mi atención al fondo de la habitación. Había una segunda puerta, mucho más pequeña y reforzada con acero. Al acercarme, escuché un zumbido eléctrico constante, como el de una computadora funcionando a máxima potencia. El pánico me gritaba que saliera de allí, que corriera lejos de esa mansión antes de que Julián volviera. Pero la curiosidad fue más fuerte. Al asomarme por una pequeña rendija de cristal en esa puerta, vi una fila de monitores. En las pantallas no aparecían nuestras cámaras de seguridad. Eran transmisiones en vivo de otras casas, de otras habitaciones. En una de ellas vi a una mujer joven, muy parecida a mí, sentada en un sofá idéntico al mío, en una sala que parecía una copia exacta de la nuestra. Mi respiración se aceleró. De pronto, un teléfono empezó a vibrar sobre una mesa dentro de esa habitación secreta. Era el teléfono personal de Julián, el que siempre llevaba consigo, pero que esta vez, por un error fatal, se había quedado atrás. Caminé hacia él con las piernas de gelatina. La pantalla se iluminó con un mensaje entrante que decía: «La fase 2, con el sujeto Elena, ha terminado. Es hora de activar el protocolo de sustitución. La nueva candidata ya está en posición». En ese momento, escuché el eco de un motor en la entrada principal.
Julián había regresado antes de tiempo. El pánico me paralizó. El sonido de la puerta principal abriéndose en la planta superior resonó como un disparo en el silencio de la casa. Escuché sus pasos, pesados y decididos, caminando directamente hacia el ala oeste. Julián no iba a su despacho, ni a la cocina. Venía hacia aquí. Sabía que me había dejado el teléfono, y peor aún, sabía que yo tenía la llave. Con el corazón martilleando en mis oídos, busqué desesperadamente un lugar donde esconderme. El sótano era amplio, pero estaba lleno de esas paredes, con fotos que ahora me parecían lápidas. Me deslicé detrás de una pesada cortina de terciopelo que cubría un rincón oscuro, justo cuando la puerta del sótano se abría de par en par. La luz del pasillo proyectó la sombra de Julián, larga y amenazante, sobre las escaleras. Elena, su voz era tranquila, demasiado tranquila. Era esa calma que precede a la tormenta. Sé que estás aquí, mi amor. Encontré el libro fuera de su sitio. No debiste ser tan curiosa. Se quedó quieto en medio de la habitación. Yo aguantaba la respiración, sintiendo que el pecho me iba a explotar. A través de un pequeño hueco en la tela, vi cómo se acercaba a los monitores. No parecía enfadado, sino decepcionado, como un científico cuyo experimento se ha contaminado. Lo vi sacar un pequeño dispositivo de su bolsillo y conectarlo a la consola central. Es una pena, susurró para sí mismo. Realmente pensé que tú serías la que aguantaría más tiempo. Eras mi modelo favorita. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Modelos, sujetos, sustitución. Mi mente intentaba conectar los puntos, pero la verdad era demasiado oscura para aceptarla. En ese momento, Julián se giró hacia mi escondite. Su mirada se clavó exactamente donde yo estaba. Una sonrisa lenta y carente de toda humanidad se dibujó en su rostro mientras empezaba a caminar hacia la cortina. Sal de ahí, Elena. Vamos a hablar sobre tu futuro, o sobre lo que queda de él. Justo cuando su mano estaba a punto de descorrer la cortina, un estruendo provino de la habitación de los monitores. Una de las pantallas explotó en chispas y un humo denso empezó a llenar el lugar. Julián soltó una maldición y se distrajo un segundo, el tiempo suficiente para que yo saliera de mi escondite y corriera hacia las escaleras. Pero al llegar al primer escalón, algo me detuvo en seco. En el suelo, junto a la puerta de salida, había un sobre manila que no estaba antes. Tenía mi nombre escrito, pero con un apellido que yo no usaba desde que era niña. Agarré el sobre sin pensar, impulsada por un instinto de supervivencia que no sabía que tenía. Subí las escaleras tropezando. Mis pulmones ardían y el sonido de Julián gritando mi nombre detrás de mí me helaba la sangre. Logré salir del ala oeste y me encerré en nuestra habitación, empujando un pesado sillón contra la puerta. Mis manos temblaban tanto que casi no podía abrir el sobre. Cuando finalmente lo logré, lo que cayó de su interior me hizo dudar de mi propia cordura. No eran documentos legales ni amenazas. Eran certificados de defunción. Había 3, y todos tenían algo en común. Las mujeres en las fotos adjuntas eran idénticas a mí. Diferentes nombres, diferentes ciudades, pero el mismo rostro, la misma sonrisa y la misma causa de muerte. Accidente doméstico. Escuché un golpe seco contra la puerta de la habitación. Julián ya estaba allí. Elena, abre la puerta, dijo con una voz suave, casi seductora. No entiendes lo que estás viendo. Esas mujeres no eran como tú. Eran borradores. Tú eres la versión final. Te lo di todo, Elena. Te saqué de la miseria. ¿Así es como me pagas? Me alejé de la puerta, retrocediendo hacia el balcón que daba al bosque. Miré el último papel del sobre. Era un contrato de seguro de vida a mi nombre, firmado hace apenas un mes, por una suma astronómica. Pero el beneficiario no era Julián. El beneficiario era una fundación de biotecnología de la que nunca había oído hablar. De pronto el silencio regresó. Los golpes cesaron. Durante un minuto que pareció una eternidad, no escuché nada. Pensé que tal vez se había ido a buscar otra llave, pero entonces escuché un clic electrónico. Mi corazón se detuvo. Julián no necesitaba llaves. Él controlaba toda la casa desde su tablet. El sillón empezó a desplazarse lentamente mientras la puerta se abría hacia adentro por un mecanismo motorizado. ¿Sabes por qué te elegí, Elena? Su rostro apareció por la rendija, iluminado por la luz tenue del pasillo. Porque no tienes familia. Nadie te buscaría. Eres el lienzo perfecto para mi mayor creación. En ese momento comprendí que la mansión no era un regalo. Era una jaula de oro diseñada para mi ejecución. Pero Julián cometió un error. En su arrogancia olvidó que yo había sobrevivido en las calles mucho antes de conocerlo. Agarré un pesado jarrón de cristal de la mesita de noche, pero no para defenderme de él. Lo lancé con todas mis fuerzas contra el ventanal del balcón. El cristal estalló en 1000 pedazos y el aire frío de la noche entró con violencia.
Si quieres mi vida, vas a tener que venir a buscarla al bosque, le grité, saltando hacia la cornisa. Caí sobre el césped húmedo. El dolor me atravesó el tobillo, pero no me detuve. Corrí hacia la oscuridad de los árboles, mientras escuchaba a Julián reír detrás de mí, una risa carente de alma que se amplificaba por los altavoces exteriores de la mansión. «No puedes escapar de tu propia genética, Elena», gritaba su voz distorsionada. Me interné en lo más profundo del bosque, ocultándome en una pequeña grieta entre las rocas que había descubierto meses atrás durante mis paseos solitarios. Allí, con la respiración entrecortada, saqué el teléfono de Julián, que aún llevaba conmigo. El humo del sótano había activado una alerta, y la pantalla estaba desbloqueada. Empecé a revisar los archivos, con dedos frenéticos. Lo que encontré me congeló la sangre más que el frío de la noche. No eran simples fotos de vigilancia, eran registros médicos. Había un archivo llamado Proyecto Perséfone. Al abrirlo, vi mi propio historial clínico, pero con fechas de nacimiento de hace 70 años. Vi fotos de una mujer en los años 50 que era mi viva imagen. Julián no me estaba casando para matarme por dinero. Me estaba reconstruyendo. Los certificados de defunción de las otras mujeres no eran accidentes, eran intentos fallidos de su abuelo y de su padre por traer de vuelta a la misma mujer. Mi abuela, el único amor que su linaje obsesivo nunca pudo poseer. Yo no era su esposa, era su experimento genético final. Escuché sus pasos rompiendo ramas secas muy cerca. «Sé que estás ahí, abuela», susurró Julián, y el uso de esa palabra me hizo comprender que su locura era total. En ese momento vi un icono de cargar en el teléfono. Estaba enviando toda la base de datos de la fundación a un servidor externo. Con un último aliento de esperanza, pulsé «enviar a las autoridades» y publicar en redes. La luz de una linterna inundó mi escondite. Julián estaba frente a mí, con una jeringuilla en la mano y esa mirada vacía. «Es hora de dormir, Elena. Mañana despertarás siendo quien realmente debes ser». Pero antes de que pudiera acercarse, el bosque se iluminó de azul y rojo. El sistema de seguridad de la casa, al detectar la filtración masiva de datos ilegales, había activado una respuesta automática de emergencia que él no pudo detener. Julián fue arrestado esa noche, pero mientras se lo llevaban, me miró y sonrió. «Mira tu reflejo, Elena. El experimento ya terminó. La transformación empezó con la primera cena. Hoy, un mes después, vivo lejos, con una identidad nueva. Pero cada mañana, al mirarme al espejo, noto que mis ojos están cambiando de color, volviéndose del mismo tono violeta que tenía la mujer de las fotos de 1950. A veces me sorprendo tarareando canciones que nunca he escuchado. ¿Crees que somos dueños de nuestro destino o estamos marcados por nuestra sangre?